Gloria a Dios, gloria a Jesús. Muy buenas noches, mis amados. Dios le bendiga a todos, mis hermanos. Bendecida noche para todos. Estamos aquí una vez más, compartiendo con ustedes. Gloria a Jesús. Ya nos estamos conectando. Bienvenidos a los que se conectan en este momento. Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga, buenas noches, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Por ahí está Adeli, mi hija, saluditos, buenas noches. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos ustedes. Seguimos aquí compartiendo una palabra. En esta noche tenemos una enseñanza poderosa, gloria a Dios. Más que un mensaje, es una enseñanza, gloria a Dios, que tenemos para todos ustedes hoy. Y deseándole, verdad, que en la paz de su hogar ustedes puedan ser edificados con esta enseñanza, ustedes y toda su familia, gloria a Jesús. Bendecimos sus hogares, bendecimos sus familias, que este tiempo sea de paz, de meditación, de reflexión en la palabra, de oración, de búsqueda del Señor. Nuestra iglesia estamos en un tiempo de 3 días de ayuno y oración, gloria al Señor, y estamos buscando el rostro de Dios en humillación ante la presencia del Señor. Y quiero ante todo hacer una oración, gloria a Dios, para poner este tiempo en las manos del Señor y de continuo seguir con una adoración. Gloria a Jesús. Padre, te damos gracias. Te damos gracias en esta noche, Padre, por tu amor, por tu infinito amor y tu gran misericordia. Te damos gracias porque tú estás aquí, Señor. Reconocemos tu presencia, reconocemos tu poderío, reconocemos, Señor, que tú eres el Rey de toda la tierra, que tuyo somos, Señor. Padre, gracias, mi Dios, en todo tiempo. Te adoramos y te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. Padre, te damos todo el honor a ti porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y en este tiempo, Señor, tus hijos buscan tu rostro y esperan en ti. Como dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos. Puso luego cántico nuevo en mi boca. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán a Jehová. Gloria a Jesús. Padre, pacientemente estamos esperando en ti. Toda nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Nuestros corazones te adoran, esperan por ti, por tus decisiones, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque tú sabes, mi Dios, lo que estás haciendo. Y nosotros, Señor, sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Solamente te pedimos, Señor, misericordia para aquellos, mi Dios, afectados. Padre, en este momento, que seas tú visitando esos hospitales, Señor, que seas tú visitando cada enfermo, cada persona quejada y cada persona, Señor, necesitada de recursos para pasar este tiempo, Señor, en familia. Te damos gracias una vez más en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados, y quiero que adoremos ahora con esta canción basada en el Salmo 34. Gloria a Dios. Vamos a adorar un poquito al Señor.
tiene cuidado de ti. Aleluya. Santo es el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien, mis amados, y hoy traemos una enseñanza, como le decía al principio. Bendigo a todos los que se están conectando en este momento. Gloria a Dios. Una bendición para nuestra iglesia amada, Iglesia de la Alabanza de Guerra. Estamos unidos en un mismo espíritu, en un mismo corazón. Es tiempo de buscar el rostro de Dios. Tenemos este ayuno congregacional. ¿Y qué más para nosotros hablar de eso en esta noche? ¿Cómo nosotros ayunar efectivamente? ¿Cómo nosotros podemos aprovechar el tiempo en el que estamos ayunando y orando? Gloria a Dios. ¿Cómo hacerlo de la manera más efectiva para el Señor? O sea, a través de toda la escritura nosotros vemos cómo los grandes hombres de Dios ayunaron. Ayunó Jesús. Luego que Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días y 40 noches. Él no comió ni bebió nada. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ayunó. Es decir, que Él nos dejó ejemplo. Amén. De que debemos ayunar. Sus discípulos ayunaron. Moisés ayunó. El siervo de Dios. Ustedes vieron que para Él recibir los mandamientos, Él subió a la montaña, ¿verdad? Y allí por 40 días Él recibió los mandamientos del Señor. Ayunó el profeta Daniel. Ayunó Pablo, el apóstol Pablo. Ayunó el rey David. Ayunó Esther, el famoso ayuno de Esther, donde a través de este ayuno y esta búsqueda de Dios, ella tuvo gracia delante de los ojos del rey y pudo salvar a su pueblo de ser extinguido y de desaparecer de la tierra. Gloria a Dios. Y todos los grandes hombres de Dios tuvieron un tiempo donde tuvieron que humillarse, tuvieron un tiempo donde tuvieron que clamar al Señor, donde tuvieron que pedir perdón con angustia, con desesperación, con aflicción de espíritu, con humillación, buscando la presencia del Señor, pero más bien reconociendo delante de Dios que ellos eran polvo y ceniza, que Dios era el grande. Es un acto de humillación donde uno se aparta para Dios a buscar el rostro de Dios. Gloria a Jesús. Entonces, pero hoy en día, gran parte del pueblo de Dios no le gusta ayunar. No le gustan los sacrificios, entonces buscamos excusa, no, que Dios no quiere sacrificio que yo le daría, que Dios no quiere holocausto. Lo que pasa es que hay un concepto errado de lo que es el ayuno y para qué se hace. El ayuno necesariamente tiene que estar acompañado de oración. Un ayuno sin oración es una dieta, es dejar de comer para perder peso. Realmente. O sea, el ayuno espiritual, el ayuno que busca la presencia de Dios, obligatoriamente tiene que tener un tiempo de oración y de humillación delante del Señor. Dios está llamando una vez más a su pueblo a que ayune y ore. Y este es un tiempo donde es necesario que todas las familias ayunen y oren, buscando tiempos de refrigerio, buscando tiempo del favor de Dios, buscando al Señor ¿para qué? Para nosotros poder ser guiados espiritualmente, para poder escuchar mejor la voz de Dios, para humillarnos delante de su presencia y que Él vea que nosotros reconocemos que el único Dios es Él, no nosotros. La palabra en Joel, los que tienen su Biblia lo buscan, los que no, luego que después puedan ver el mensaje más tranquilamente en su casa, pues toman nota, si quieren tomar nota, y van a estar ahí todas las citas bíblicas. En el libro de Joel, capítulo 2, versículos del 12 al 20, la palabra de Dios dice: por eso pues ahora, dice Jehová. ¿Quién dice? Jehová. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente,
tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un ayuno personal que cada quien hace en intimidad con Dios, pero también hay un ayuno congregacional donde uno proclama asamblea, ¿verdad? Ahora mismo en nuestra iglesia tenemos 3 días de ayuno, que lo estamos haciendo durante todo el año, los 3 primeros días de cada mes, porque el Señor nos habló a principio de año de que quería que le dedicáramos todo el año y todos los meses a Él. Amén. Y estamos en obediencia. Entonces, este ayuno es congregacional, donde todos nosotros estamos puestos de acuerdo, bajo el poder del acuerdo, ayunando y orando, buscando el rostro de Dios como congregación, como iglesia. Eso es un ayuno que es menos íntimo, ¿verdad?, que el personal. La palabra convertidos la vemos aquí. El Señor comienza diciendo en este versículo, dice Joel, el profeta Joel, ahora dice Jehová, convertíos a mí. La palabra convertido significa volver al punto de partida de donde tú estabas, ¿verdad? Te alejaste. Entonces ahora tú tienes que dar un giro de 180 grados y volver atrás y volver al camino, a la senda que tú habías abandonado. Gloria a Dios. El ayuno no es un recurso para forzar el brazo de Dios. O sea, para hacerle esto, para hacer pulso con Dios, no. Yo estoy ayunando y tú me tienes que dar. No, no es un intercambio forzado para que Dios haga la voluntad tuya. No. Eso no es el ayuno no persigue ese propósito. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Porque la gente espera tener un problema grande para ayunar. Y aún en la iglesia eso se ve. Porque no estamos claros de lo que es el ayuno. Entonces no es un recurso para forzarle el brazo a Dios para que Dios haga lo que tú quieres tanto que Él haga, para que Él cumpla tus propósitos. No son los propósitos tuyos, son los propósitos de Él, donde Él te invita a participar de los propósitos que ya Él tiene establecido. Dios te invita, Dios cuando te hace un llamado, te invita a participar de lo que ya Él está haciendo y te une a la obra de Él. No es que Él tiene un propósito para ti, para tu consumo propio. No, Dios tiene un propósito general que es que nosotros hagamos la extensión de su reino aquí en la tierra, que nosotros proclamemos su nombre y demos testimonio de Él. Por lo tanto, el propósito no es tuyo, el propósito es de Dios. Amén. Y esto es lo que básicamente a Dios le interesa, que tú busques almas para Él, para que el reino de Dios venga a la tierra. Todos rezan el Padre Nuestro y dicen, hágase su voluntad en la tierra como es en el cielo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que tú le estás pidiendo a Dios que Dios establezca su orden y establezca su voluntad. Así como está establecido allá en los cielos, tú le estás pidiendo a Dios que traiga eso que está en el cielo, que lo traiga aquí a la tierra. Pero es la voluntad de Dios, no es la tuya. Entonces, el ayuno tiene un propósito espiritual, amados, espiritual. Y es mantener la carne fuera de camino. Tu carne, en medio del ayuno, se somete a Dios. Cuando tú dejas de darle comida al estómago, tú le estás diciendo al estómago, niégate a ti mismo, carga la cruz de Cristo y sigue a Jesús. Amén. Es un tiempo para tú doblegar tu voluntad, para tú hacer la voluntad de Dios. Entonces ya tú no haces la voluntad tuya, sino que haces la voluntad de Dios. Es un ejercicio que te va a permitir negarte a ti mismo, doblegar la carne, someter la carne, las pasiones, los deseos, las cosas que la carne nuestra se levantan para no obedecer a Dios. Nuestra carne tiene deseos que son de la carne, que nos hacen cometer pecado. Cuando tú ayunas, tú estás ejercitando el espíritu y estás haciendo que la carne mengüe. Ustedes ven esa canción que a todos le encantan tanto y que la cantan con tanta pasión, que dice, menguar para que crezcas tú. Y entonces la gente cuando está orando dice, ay Señor, ayúdame a menguar para que tú crezcas. ¿Verdad? Entonces, cuando tú ayunas, tú menguas. O sea, tú bajas, tu ego se somete, tu orgullo
se somete, tu orgullo se doblega delante del Hacedor de toda la tierra. Amén. ¿Para qué? Para que tú hagas la voluntad de Él que está en su palabra y no hagas tu propia voluntad. Amén. Entonces, nosotros no podemos forzar el brazo de Dios para que Él haga lo que queramos, sino que el brazo de Dios se mueve por gracia. Por eso ustedes escuchaban que la reina Esther decía: Señor, si tuviere gracia delante de tus ojos. Y muchos siervos, cuando se acercaban para hablar con Dios, los profetas: Señor, si tuviere gracia delante de tus ojos. Primero decían así, porque esto es por gracia. Esto es si Dios quiere, amado. Esto no es que nosotros que tenemos que obligar a Dios y tú me das esto y tú me lo das. No, es si Él quiere, si Él desea dártelo. Amén. Entonces ya sabemos que el ayuno no es para eso. ¿Qué es el ayuno entonces? El ayuno es la abstención voluntaria de alimentos con el propósito de buscar la presencia de Dios y para tener comunión íntima con el Señor, para tener un tiempo apartado, para tú relacionarte con Dios, para tú hablar con Dios y que Él hable contigo. En ese tiempo tus oídos espirituales se agudizan, los tapones que pone el enemigo, el entenebrecimiento de tu mente, se va y el discernimiento entra. El Señor te ilumina. Como decía la canción, los que miraron a Él fueron alumbrados. Es decir, tú vas a ser alumbrado en tu entendimiento, tú vas a ser alumbrado en tu alma, tú vas a ser alumbrado interiormente. Es como los muñequitos que se le prende un bombillito, ¿verdad? Y tú dices: ay, yo no sabía cómo lograr esto, pero ahora sé cómo lo voy a hacer. Porque en medio del ayuno Dios te va a dar dirección de la voluntad de Él y tú vas a saber qué decisión tomar. Y vas a tomar una decisión basada en la voluntad de Dios, no en la tuya. Tú vas a saber qué hacer. Amén. El ayuno te ayuda a escuchar más la voz de Dios. ¿Qué no es ayunar? ¿Qué no es ayunar? No es ayunar dejar de comer para perder peso. No es ayunar dejar de comer para hacer tu propia voluntad, para hacer lo que te venga en ganas. No es ayunar para satisfacer tus propios deseos en medio del ayuno, para darte gusto en medio del ayuno. Olvídate que ya tienes tu recompensa. Ayunar no es para ser visto de los hombres. Ay, para que vean que hay gente que ponen su cara lánguida y triste. Ay, ¿qué te pasa? Ay, aquí este ayuno que me tiene loca. Ay, ya tiene tu recompensa. Porque no es para mostrarle a los hombres que tú estás ayunando. No es para que te cojan lástima. Entonces ahí ya se cayó el propósito. Ayunar no es dejar de comer sin orar, ni sin dejar de buscar la presencia de Dios. Mientras tú estás ayunando, tienes que buscar el rostro de Dios. Tienes que tener tiempos con Dios. Tienes que tener tiempo de oración íntima con Dios. Amén. En el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 3, la palabra dice, habla del verdadero ayuno, ese capítulo completo, Isaías 58, lo que es el verdadero ayuno. Y en el versículo 3 dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. O sea, si tú tienes personas trabajando a tu cargo, entonces ese día tú lo oprimes en medio del ayuno y ya tiene tu recompensa. Entonces dice, ¿por qué ayunaste así? ¿No te diste por entendido? ¿Por qué no te humillaste en medio del ayuno? O sea, es decir, que si tú estás ayunando y no vas a la presencia del Señor en humillación, el Señor no recibe tu ayuno. ¿Quiénes deben ayunar? Debe de ayunar toda la iglesia. Todas las familias deben ayunar. Pues no hay nadie que pueda vivir sin la guianza de Dios. Y el ayuno te ayuda a recibir la guianza de Dios. Gloria a Jesús. ¿Cuáles son los tipos de ayunos que hay, que debemos practicar? Está el ayuno parcial y el ayuno total. El ayuno parcial consiste en tiempo parcial, en ayunar por un tiempo limitado,
y la comida también. Se puede ayunar una comida al día o también puedes sacrificar las comidas que más te gusten. Por ejemplo, si tú eres muy débil con el desayuno como yo, que es una ansiedad tremenda dejar de desayunar en la mañana, de tomarme ese café con leche. Entonces, usted ayuna ese café con leche, ya que es como una dependencia que hay. Entonces, usted se sacrifica eso que más le gusta. Lo puede hacer así para iniciar. Los que están iniciando, que por primera vez van a ayunar, pueden empezar a hacerlo dejando la comida que más les gusta. Si es el desayuno, o si es la del mediodía, o si es la cena. La que más te duela, esa tú dejas de comer. Por ejemplo, el ayuno de Daniel. Daniel ayunó por 21 días. Y dice que él en su boca no entró vino, no tomó vino, no comió carne y no comió manjares delicados. Los manjares delicados son como los postres, los bizcochos, los panes sabrosos, esas golosinas, esas comidas llenas de mucho sazón que nos gustan, muchas cosas, ¿verdad? Entonces él dice que no comió carne, pero que tampoco tomó vino. Amén. Y que se ungió su cabeza con aceite y buscó el rostro de Dios por 21 días. Y vemos, si siguen leyendo el libro de Daniel, se van a dar cuenta que desde que él dispuso su corazón, el Señor escuchó sus oraciones. El ayuno total es la abstinencia completa de alimentos durante un lazo de tiempo determinado, superior a las 24 horas. Este se puede hacer de dos formas. No comer ningún tipo de alimentos, pero consumiendo agua solamente. O sin comer ni beber. La reina Esther ayunó 3 días sin tomar agua y sin comer nada. Solamente orando y hizo cilicio. Hacer cilicio, ¿qué es? Es estar afligido en la presencia del Señor. Es como un tiempo de luto, en ceniza quiere decir que se vestían como de luto ellos y duraban los 3 días en la presencia del Señor, apartados, sin hacer más nada. Entonces, este último, el que es sin comida ni bebida, no es muy recomendable hacerlo si usted tiene una situación de salud. Tiene que consultar al médico y solamente si el Espíritu Santo te guía a hacer un ayuno así. Porque si el Espíritu Santo es quien te guía, entonces vas a tener el respaldo por completo de que Dios te va a dar la fuerza para hacerlo. Amén. Dios es real y Dios en eso es una de las cosas que usted puede probar a Dios. Es una de las cosas que usted puede probar a Dios, porque cuando usted le pide fuerza al Señor en medio de un ayuno, Él te fortalece. Cuando tú terminas el ayuno, tú dices, pero no me dolió el estómago, no me dolió esto, no me dolió aquello. ¿Por qué? Porque como oraste para presentarle el ayuno al Señor, el Señor te fortaleció. Entonces, este ayuno total es recomendable si el Espíritu Santo te guía. Nuestro cuerpo está compuesto 80% de agua y la abstinencia muy prolongada de agua te puede causar problemas. Así que debe de ser evaluado por un médico y también guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo debemos ayunar? En todo tiempo. Debe ser un estilo de vida. Jesús en su palabra dijo, cuando ayunéis. Mateo 6:19. Mateo 6:19, el Señor le dijo a sus discípulos, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Lo que le decía hace un momento, que hay personas que son hipócritas, dice aquí, y que ponen el rostro, demudan su rostro, quiere decir que lo ponen como lánguido, como que están sin fuerza, como que están de mal humor, y para que la gente le pregunte y decir que están ayunando. Entonces, pero lo que quiero que se enfoquen aquí es que el Señor le dijo cuando ayunéis. Es decir, que Jesús entiende que debemos ayunar. No dice, si ustedes ayunan, no sean austeros como los hipócritas. No, dice, cuando ustedes ayunen, es decir, te está dando un mandato. Cuando tú ayunes, hazlo de esta manera.
Es decir, que el Señor mandó a que ayunáramos, para lo que dicen que el ayuno nada más era en el Antiguo Testamento. El ayuno debe ser un estilo de vida. Hay gente que espera cuando están atravesando por un problema, por un conflicto grande. Sí, cuando está pasando por un problema grande como el de ahora debemos ayunar, sí. Pero no necesariamente debemos de esperar tener un problema para ayunar. Podemos hacerlo como parte de nuestra búsqueda y nuestro amor al Señor. Para que el Señor, simplemente para demostrarle amor al Señor, para que Él nos llene de su Espíritu Santo, para oír la voz de Dios. La búsqueda es espiritual, crecimiento espiritual, madurez espiritual. Ayunar con el propósito incorrecto. ¿Qué se debe hacer y qué no se debe de hacer? No se debe ayunar con el propósito incorrecto. Los miembros de las sectas satánicas ayunan para que el enemigo le dé más fuerza, para ello hacer los sacrificios que hacen, para ello asesinar personas. ¿Ustedes sabían eso? Que los satánicos ayunan. Ellos ayunan. Entonces, ¿qué hacemos los cristianos? No nos gusta ayunar, no nos gusta someter la carne. Sin embargo, ellos tienen fuerza de voluntad para hacerlo, los satánicos. Entonces los hijos de Dios no le podemos rendir ese homenaje a nuestro Señor y Salvador. No le podemos rendir ese honor a Cristo, al que nos hizo, al que nos salvó, al que nos va a llevar a la vida eterna. No podemos darle un ayuno al Señor. Isaías 58:4, el capítulo que le decía ahorita del verdadero ayuno. Dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Amén. Cuando estamos ayunando tenemos que evitar enfadarnos, tenemos que evitar airarnos, tenemos que evitar hablarle mal a los demás, tenemos que evitar contender, tenemos que evitar tener pleitos. Personas que están ayunando y se la pasan igualito, peleando y hablando y haciendo de todo, ¿verdad? Mientras están ayunando. No se debe ayunar para ser visto de los hombres. Ya lo vimos en Mateo 6:16. Durante el tiempo del ayuno se debe orar, estudiar las escrituras, meditar en la palabra y apartarse a solas con el Señor. Debemos partir el pan con el hambriento y ayudar al pobre. Isaías 58:6-7 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te esconda de tu hermano? Ay, 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 ay. Aquí el Señor fue bien explícito. Yo lo voy a volver a leer de nuevo. Recuérdense que la palabra es de dos filos. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados, que rompáis con todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubra y que no te esconda de tu hermano. Amados, ahí hay tela para cortar para todos. Eso está más que claro. Se debe remover todo obstáculo que impida esa búsqueda y ese tiempo con Dios. Todo obstáculo, todo lo que te impida buscar el rostro de Dios en el ayuno, debes evitarlo. Por ejemplo, teléfonos. Ahora no es imposible dejar el celular por los compromisos, pero cuando tenemos compromisos, como por ejemplo en mi caso, que tengo que hacer esto y tengo que mandar mensajes por el celular y que tenemos que orar por el celular porque nos estamos congregando por ahí y estamos compartiendo palabra por ahí y estamos orando y sabiendo si le pasa algo a alguien o no, ¿verdad? Estamos unidos por ahí. En ese caso sí, abstenernos de solamente hacer eso. Pero en este tiempo, por ejemplo, si estamos ayunando, olvidarnos de las malas noticias, evitar todas esas cosas que nos van a distraer. Vida social,
en tiempos normales, ¿verdad? Donde podemos salir, no aceptar invitaciones. Nada que te distraiga de tu objetivo. Es un tiempo que tú planificas para apartarte con el Señor. Después del ayuno no se debe ingerir alimentos fuertes o que puedan caer pesados al estómago. Es necesario preparar tu cuerpo antes y después del ayuno. Es decir, cuando se acerca el tiempo que tú has propuesto para ayunar, entonces tú vas disminuyendo la cantidad de comida para que tu estómago esté preparado. O sea, el día antes que vas a empezar tu ayuno debes de comer ligero. Y también cuando entregas el ayuno, al otro día debes de comer ligero, porque eso te hace daño si no lo haces así. Lo recomendable es empezar a comer poco, a comer frutas, caldos, sopas, vegetales, ensaladas. No es bueno detener el ayuno por síntomas ni dolores de cabeza. Miren, le va a doler todo, le van a salir como unos aguijones en el cuerpo. Eso es liberación. Te va a dar dolor de cabeza, te va a dar mal aliento, te va a dar de todo, pero eso es tu cuerpo que se está desintoxicando. Y tu carne te está gritando para que tú dejes el ayuno, porque también es un periodo de prueba. Amén. Y que van a venir tentaciones. Entonces tú tienes que tener discernimiento para apartar las tentaciones y que tu objetivo se pueda cumplir. Esos síntomas es señal de que el cuerpo se está limpiando. Sigue tu ayuno aunque te sientas con dolor, aunque te duela lo que te duela. Amén. Pídele ayuda al Espíritu Santo, dile fortalece mi cuerpo, fortalece mi estómago, fortalece mi cabeza. Y cuando te pongas a orar por los motivos que tiene durante el ayuno, pues entonces vas a ver que los dolores se van, porque es un asunto espiritual. ¿Cómo someto mi cuerpo para ayunar y buscar a Dios? La única forma de lograr esto es tomando la decisión de hacerlo y presentar el ayuno a Dios en oración. No empieces a ayunar sin orar. O sea, cuando tú vas a iniciar, tú le dices, Señor, a partir de hoy a las 8 de la mañana, te presento mi ayuno. Me ofrezco en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Me postro ante ti, Señor. Mira mi cuerpo, fortalécelo. Voy a estar orando de tal fecha a tal fecha y lo voy a hacer de esta manera. Tiene que presentarle al Señor para que el Señor tome el control de tu ayuno. La única forma de lograr esto es tomando la decisión de hacerlo. Tan sencillo como eso. Asimismo, como lo del nuevo nacimiento que le hablaba el domingo, tomar la decisión de recibir a Cristo, todo es una decisión. Usted tiene fuerza de voluntad para tomar decisiones. Entonces, usted toma la decisión de, gloria a Jesús, usted toma la decisión de hacerlo y lo hace y punto. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Oigan bien, no te conformes a este siglo, o sea, no te adaptes a la corriente de este mundo, no te adaptes al sistema, sino que te transforme. El Señor quiere que tú te transformes a través de renovar tu mente con el entendimiento de la palabra. Cuando tú renuevas tu mente con el entendimiento de la palabra de Dios, entonces tú vas a poder comprobar la voluntad de Dios cuál es. Es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios está escrita en su palabra. Hay mucha gente que yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pero desde Génesis hasta Apocalipsis está escrita la voluntad de Dios para tu vida. El cuerpo no quiere ayunar. Óigame bien. El cuerpo le va a gritar a como dé lugar para que ustedes no ayunen. El cuerpo no va a querer ayunar, siempre quiere seguir sus propios deseos, sus vicios, sus pasiones, presentarlo en sacrificio vivo. Usted debe de consagrar ese tiempo, rendirse al Señor, dedicarse al Señor. ¿Qué hacemos si el cuerpo no se quiere rendir? La vida cristiana es una carrera de fe. Es fe. Esto es un asunto de fe, de tener fe. Hebreo 12:1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El Señor te manda a despejarte de todo peso que te esté asediando. Amén.
que tú quites ese peso, esa carga, ese pecado. Y es la única forma, es tomando la decisión de hacerlo. ¿Cuáles son los beneficios y las recompensas del ayuno? Número 1, el ayuno rompe el espíritu de demora. Lo podemos ver en el ayuno de Daniel, en el capítulo 10, del 1 al 3. No lo vamos a leer ahora, sino que ustedes lo lean el capítulo 10 de Daniel completo en su casa, para que vean que él tenía un conflicto bastante grande en este momento y decidió ayunar por 21 días. Entonces, a los 21 días, al terminar los 21 días, se le apareció el ángel Gabriel a traerle un mensaje de parte de Dios, a darle respuesta a sus oraciones. Y le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón para humillarte y entender delante de la presencia del Señor, tus palabras fueron escuchadas. Y yo he venido para decirte que tú eres un varón muy amado. ¿Ustedes saben lo grande que es eso? Que Dios mande un ángel en medio de nuestro ayuno a decirnos que somos muy amados por Él. Pero dice que se le opuso un espíritu de Persia, es decir, un demonio, un principado que había sobre la zona. Él no pudo venir el primer día del ayuno a decirle eso. El ángel Gabriel no pudo venir a decirle nada a Daniel el primer día. Fue al final de los 21 días que pudo venir, porque se le opuso un demonio al ángel. Y entonces el ángel Miguel pudo pelear la batalla y entonces él venir a darle el mensaje. El ángel Miguel se quedó peleando con el demonio y entonces Gabriel le pudo dar el mensaje a Daniel. Léanlo. Entonces, el ayuno rompe la demora de cosas que tú dices, pero ven acá, pero a mí nunca se me da nada, yo no sé, yo como que no tengo gracia, yo como que no existo. ¿Verdad? Entonces son situaciones quizás de maldiciones generacionales o cosas así, ataduras, que usted se los rompe con el ayuno. El ayuno remueve todas las montañas que se levantan en el camino. ¿Qué es una montaña? Ya hemos hablado en mensajes anteriores de eso. Son obstáculos que encontramos en nuestras vidas, que a veces son puestos por el enemigo y que son causados muchas veces por las malas decisiones que nosotros mismos tomamos. A veces no son tanto el enemigo, a veces somos nosotros mismos que nos ocasionamos esos problemas y se levantan fortalezas en nuestras vidas. Entonces, en contra de aquellos individuos que tienen un llamado a de servirle al Señor, se levantan mucha fortaleza. Los siervos de Dios tienen que ayunar constantemente y más si están al frente de una congregación. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un llamado a servirle al Señor, usted tiene una reputación ganada en el cielo, porque usted le está sirviendo al Señor por aprobación del mismo Dios. Y el enemigo no quiere eso. El enemigo no quiere que tú extiendas el reino de Dios en la tierra. Entonces, como ya tú tienes una reputación en los cielos ganada, el enemigo te hace la guerra con esas montañas. Por ejemplo, miren, en Lucas 10, 17, 20 dice: cuando el Señor mandó a los discípulos, a los 70, lo envió a predicar la palabra, dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Es decir, que nuestro nombre está escrito en los cielos. Entonces, Satanás va a tratar de obstaculizar tu camino. Amén, para dañar tu reputación y tu testimonio. Entonces, esas montañas vienen en contra de aquellos que están extendiendo el reino de Dios en la tierra, con milagros, con sanidades, predicando el evangelio. El enemigo no anda buscando creyentes que tienen un club social en la iglesia, que van a misa los domingos, como quien dice, porque van, entran y salen igualito. No, el enemigo no está en contra de esas personas, sino de aquellos que verdaderamente están obedeciendo a Dios y que están buscando a Dios de todo corazón y buscando un cambio en su vida y buscando servirle al Señor. Entonces yo quiero que tú te preguntes, ¿eres tú una amenaza para el enemigo? ¿O eres amigo de él porque realmente no estás trastornando el reino de las tinieblas?
¿Qué sucedió con los discípulos de Cristo? Mateo 17, 14, 21 dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo es de estar con vosotros? Eso fue un boche, amado. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Y en el 21 dice, pero, siempre hay un pero este género no sale si no es con oración y ayuno. Aló, en pocas palabras, los discípulos no estaban ayunando, por eso no pudieron echar fuera el demonio. Porque ese género que le trajeron, ese endemoniado, era un género pesado que solamente salía con ayuno y oración y con fe. Porque le dijo hombre de poca fe. Jesús tuvo que explicarle que la forma de vencer y remover esas montañas y fortalezas demoníacas es por medio de la fe, por medio del ayuno, por medio de la oración y hablándole a la montaña. Porque le dijo, de seguro que si ustedes le dicen a esta montaña, muévanse, se va a mover. Es decir, que hay 3 ingredientes aquí en esta enseñanza. Tienes que tener fe para echar fuera demonios. Tienes que tener fe. Tienes que ayunar. Tienes que orar. Y tienes que hablarle a ellos. Y decirle que salga afuera. Que se muevan de ahí. El ayuno debe estar combinado con la oración. Esos principados no pueden muchas veces ser removidos con una oración sencilla y rápida. Con una oracioncita así, en el nombre de Jesús, y gente dándole palo al enemigo, y el demonio riéndose muchas veces, porque no es así, es con la autoridad y la unción de tú haber pasado ese tiempo con Dios, de haber pasado tiempo en su presencia, tiempo de haberte llenado del Espíritu Santo, porque no es con tu poder, es con el poder de Dios. El ayuno rompe ataduras demoníacas. Isaías 58, 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Amado, los yugos pesados en tu vida, las cargas espirituales, cosas que tú no entiendes, que tú dices, pero yo no entiendo nada, a mí no me entra la palabra, y que yo siempre tengo un peso aquí, un peso en los hombros, una carga espiritual. Eso es carga de opresión, eso se llama carga de opresión, y eso son cargas que el enemigo te acosa, el enemigo te envía. Si tú tienes situaciones sin arreglar, no has pedido perdón, tienes ofensa con tus hermanos, si tú tienes remordimiento, rencor y todas esas sentimientos de culpa y rechazo y todas esas situaciones, esas son ligaduras de impiedad. Cuando tú vives amargado y lleno de odio, esas son ligaduras de impiedad. Cuando tú te ofendes por cualquier cosa, esas son ligaduras de impiedad, carga de opresión, cosa que tú todavía no has sanado, que no puedes perdonar al hermano, que no puedes ir a ponerte a cuenta con una persona que te ofendió. El Señor dijo, imposible que no vengan las ofensas. Pero es que dice que si alguno peca contra ti, ve tú estando tú y él solo. Si te oye, ha ganado a tu hermano. Pero también la palabra dice que si te das cuenta cuando lleva tu ofrenda al altar de que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda a un lado y ve, reconcíliate con tu hermano. Entonces hay personas que el Señor no le concede cosas y no les responde y no lo llena de su unción, porque están llenos de todas esas ligaduras de impiedad. Y el ayuno te ayuda a ser libre. El ayuno te libera.
Cuando tú mismo vas, Señor, yo renuncio al odio, yo renuncio al rencor, yo renuncio al rechazo, yo renuncio a la envidia, yo renuncio a la competencia, yo renuncio a los celos, yo renuncio al temor al rechazo, al autorrechazo, yo renuncio a todo eso que me daña mi vida. Quiero ser libre, Señor, libérame. Tú no tienes ni que esperar que una gente venga a ponerte la mano para ser libre, porque la misma mano del Señor, Todopoderoso, tú le puedes decir, Señor, ven, ponme la mano y libérame. Pero te tienes que meter en un ayuno y en una oración para que sean desatadas las ligaduras de impiedad. El ayuno prepara el clima para que el Espíritu Santo te guíe y te hable. Pablo y Bernabé, a Bernabé y a Saulo, cuando iban a comenzar su primer viaje, lo enviaron, ayunaron y lo enviaron en oración. Dice, había entonces en la iglesia de Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, que el ayuno te encarga para el ministerio, para el llamado. Es el Espíritu Santo el que le dice a tus líderes espirituales, prepárame a fulano y a fulana para la obra que le tengo. No eres tú mismo que te pones en el ministerio. No te creas que fue porque tú caíste bien o no caíste bien, que a la otra la escogieron y a ti no te escogieron. No. Es que el Espíritu Santo todavía no ha dicho que tú estás listo. Amén. Es el Espíritu Santo que le dice al hombre y a la mujer de Dios, ponme a fulano y a fulana en el ministerio para los que lo he llamado. Y eso se hace con ayuno y oración. El ayuno te hace más sensible a la voz del Espíritu Santo. El ayuno te prepara para tomar decisiones importantes. El ayuno desata poder para vencer las tentaciones. El ayuno desata poder para cuando vamos a la guerra, cuando estamos enfrentando guerras, levantamientos, que por aquí el esposo, por aquí esto, por aquí en el trabajo, se te levantaron situaciones inesperadas que tú no la estabas esperando. Tú te en guerra. Tienes que meterte en guerra espiritual. Tienes que hacer oración, intercesión, guerra espiritual. Amén. Y ahí es bueno el ayuno. En segunda de Crónicas 20, del 1 al 3, cuando venía la multitud contra Josafá, dice que Josafá buscó al Señor, tuvo temor, ¿verdad? Y se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en toda Judá. No solamente él se metió en ayuno, sino que hizo pregonar ayuno a todo el pueblo. Y todo el pueblo junto con él se metió en ayuno. Para los que dicen, no, porque el ayuno es íntimo. Porque la pastora dice que hay que ayunar, ahora hay que ayunar. El rey Josafá convocó asamblea porque había un problema en contra de todo el pueblo, y él era el dirigente de ese pueblo. Él era el rey que tenía esa responsabilidad de dirigir ese pueblo y buscó al Señor en ayuno y oración, pero hizo que el pueblo también se metiera en ayuno y oración. Amén. No es tiempo de razonar situaciones, es tiempo de declarar ayuno y oración. Este tiempo, esto que estamos viviendo, que ninguno de nosotros pensábamos que íbamos a estar viviendo esta situación tan difícil que estamos viviendo hoy. Es tiempo de buscar al Señor en ayuno y oración, amados. ¿Cuál fue el resultado del ayuno de Josafá? Que dice que ellos se mataron entre sí, los enemigos. El Señor peleó por ellos, libró la batalla. Dice, y dijo, oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafá, Jehová os dice así. Les respondió el Señor después del ayuno, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amados, la guerra que estamos librando ahora, es tiempo de buscar a Dios en ayuno y oración para que sea Él que pelee nuestra batalla. Porque nosotros no podemos pelear esta batalla si no es con oración y ayuno. El ayuno es importante para ordenar liderazgo en la iglesia, ¿verdad? También lo vimos eso en Hechos 14:23. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Los ancianos son los líderes de la iglesia.
que gobiernan la iglesia, ¿verdad? Juntamente con el pastor, que buscan consejo para dirigir la iglesia. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, podemos concluir que los beneficios del ayuno son cuando llegan cuando se hacen con el motivo correcto. Tú vas a recibir recompensa. Vas a recibir recompensa si te humilla en la presencia del Señor. Él no va a recompensar en público, ¿verdad? Y esa recompensa será lo que tú hayas pedido y hecho en privado, porque el Señor te ve en lo privado para recompensarte en público. Resumiendo, dijimos que los beneficios son: rompe el poder del espíritu de demora, remueve toda montaña y principado que se levante en tu vida, en tu camino, rompe las ataduras de maldad, prepara la atmósfera para que el Espíritu Santo nos hable y nos diga lo que Él desea. Desata poder para vencer las tentaciones. Desata poder para prepararnos para la guerra. Desata impartición para ordenar el liderazgo en la iglesia. Desarrolla mayor sensibilidad a la voz de Dios. Provoca mayor sensibilidad a la necesidad del pueblo. Hace que los milagros y las sanidades ocurran en mayor cantidad e instantáneamente. Nos da mayor autoridad sobre los demonios. Ayuda a recibir un aumento en el nivel de la revelación de la palabra. Cuando lees la palabra la entiendes fácil, porque hay un despertar, hay una iluminación. El Espíritu Santo te habla fácil, hasta con las circunstancias. Tú observas, un mensaje lo oíste, la palabra viene por el oír la palabra de Dios, y tú dices, pero antes yo no entendía los mensajes así, y ahora sí lo estoy entendiendo. Sí, porque decidiste buscar el rostro de Dios para que Él te traiga esa revelación. ¿Cuáles son los pasos para ayunar efectivamente? Prepare su cuerpo unos días antes, comiendo menos de lo normal. Presente su cuerpo en sacrificio vivo. Entre en oración y declare ayuno en alta voz, que el Señor en alta voz declare su ayuno. Declare y escriba los propósitos de oración que tenga, para que cada vez que busque tenga una guía por escrito de cosas específicas, ¿verdad? Para usted orar. Dele gracias a Dios en medio de ese ayuno. Dele gracias por lo que va a recibir sin haberlo recibido. Dele gracias por la recompensa del ayuno. Dele gracias porque usted va a tener más discernimiento. Adore al Señor. Trate de mantener una comunión de oración con el Espíritu Santo y pídale que le ayude a soportar el ayuno. Aléjese de lugares donde lo puedan tentar con comida, con olores. Si usted tiene que cocinar, es difícil, pero se puede. Escoja qué tipo de ayuno va a hacer. Permanezca en comunión con Dios lo más posible. Lea la palabra, adore al Señor, escuche alabanzas todo el día. Escuche la palabra del Señor, enseñanzas bíblicas. Haga una declaración de que el ayuno será un estilo de vida para usted y no de vez en cuando. Amén. Los cristianos debemos ayunar. Y como yo siempre digo, el cristiano que no ora y ayuna, el diablo se lo desayuna. Así que, amados, vamos a obedecer la palabra de Dios, porque todo está en su palabra. Todo está basado en las Escrituras. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza. Los bendigo, les bendigo a todos. Vamos a orar para que el Señor en este tiempo de ayuno nos fortalezca, nos siga fortaleciendo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y las intenciones del corazón. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, porque tú eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia, que te duele del castigo. Señor, bendice cada hermano, cada hermana, Señor, que se conectó, que estuvo con nosotros, que nos acompañó. Padre, bendice sus casas, su familia, sus hogares, Señor. Padre, cúbrelos con tu sangre preciosa. Llévate todo virus de su morada, Señor. Padre, declaramos, Señor, una cobertura especial, cerco y vallado alrededor de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestras casas. Padre, que tú nos cubres con la sangre de Cristo y esa enfermedad pasa de largo. Padre, en el poderoso de Jesús, en tus manos estamos. Y la iglesia dice, amén, amén y amén. Gloria al Señor.
Les bendigo, mis amados. Hasta la próxima, hasta el domingo. Los amo y les bendigo. Bye.